Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad hermosa que tenemos, Señor, de presentar tu palabra. Te pido, Señor, me dé la sabiduría y la fluidez de poder explicar esta gran verdad, Señor, que me has estado enseñando. Gracias, Señor, porque alimentaste 5,000 personas, dándonos a nosotros un ejemplo maravilloso de tu gran provisión y cuidado. Pero también, Señor, nos enseñas a través del servicio lo importante de la compasión y la provisión, del descanso también. Te damos las gracias, Señor, porque todo lo recibimos de ti, Señor. Y en verdad, todo lo tenemos que viene de tu mano. Te damos las gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, para que el Espíritu de Dios esté llenando nuestras vidas en este momento y también enseñándonos tu gran verdad. Te lo pido, Señor, para que estas palabras no caigan en corazones vacíos, sino que edifiquen, Señor, a tu pueblo para tu gloria y para nuestro crecimiento. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Marcos capítulo 6, Juan capítulo 6. Entonces, ojalá tengan en sus manos las Biblias para que ustedes miren directamente por la palabra de Dios qué es lo que el Señor hoy quiere mostrarles. He estado muy inquietado, me inquietó mucho porque al preparar el estudio tuve que ir o debo ir a los textos paralelos o complementarios de esta historia. El más importante, todos los textos son importantes, Mateo, Lucas, Marcos es el que tenemos como guía, pero Juan es el que es más completo en enseñar o sacar, que podemos decir aquí, una aplicación maravillosa sobre la enseñanza de la alimentación de los hijos. Entonces, en Marcos 6, 31 al 33, que aquí es donde vamos y hemos visto hasta ahora esos dos versos, la importancia es lo que estamos conociendo, la importancia que da el Señor al descanso. Estamos aprendiendo a conocer a Cristo como el siervo de Dios. Entonces, la iglesia, como somos su cuerpo, también está llamada a vivir de igual manera, en un ejemplo de servicio, en un ejemplo de entrega, en un ejemplo de consagración, en un ejemplo también la iglesia de una manera muy real de cómo proveer para las necesidades de aquellos que han o que creen en realidad. Muy bien. Dice Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Listo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que ellos habían enseñado. Qué importante, hermanos, es la doctrina también, porque cuando estamos sirviendo es muy importante saber qué se está enseñando, porque eso es parte fundamental de nuestro trabajo en el Señor. No podemos enseñar cualquier cosa, no estamos llamados a mostrar una especie de emocionalismo barato, como buscando atraer multitudes simplemente para llenar aspectos emocionales que son buenos, pero eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. La llenura emocional la da el Señor a través de la obediencia o el seguimiento, digo así, completo a las verdades de la palabra que estamos hoy también aprendiendo. Entonces, ¿cuáles fueron las características de los que han sido llamados al servicio? Ya hemos visto algunas. Una de ellas es que solo es aceptable el servicio en aquellos que son verdaderamente sus discípulos, no para los que son acompañantes, ni para los que son simplemente seguidores o amigos ocasionales, ¿no? Siervos de momento, personas serviciales que pueden haber en la iglesia del Señor, pero no siervos reales y efectivos como el Señor busca. Y la otra gran verdad es que todo lo que vamos a hacer, hermanos, eso está en la escritura muy claro, muy mostrado, es que vamos y servimos en la autoridad o basados en la autoridad de su nombre y en la autoridad de las escrituras. Hoy vamos a ver un aspecto fundamental de una doctrina muy importante que tiene que ver con por qué el Señor alimentó 5,000. Y vamos a tratar de llegar al tema, de hablar algo, aunque lo hablaremos después el próximo jueves más completo, si el tiempo no alcanza, sobre la suficiencia de Cristo. ¿Qué significa la suficiencia de Cristo? Y eso tiene que ver, hermanos, con la enseñanza que estamos viendo ahora en en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, y Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante, que es donde vamos a seguir ahora dentro de unos momentos. Juan capítulo 6, versículo 25. ¿Cuáles fueron o cuáles son las características como discípulos? Si ustedes les preguntaran a algunos de ustedes qué aprendieron,
de lo que vimos el jueves anterior como características de sus discípulos, ¿cuáles me podrían dar? Les voy a mencionar algunos. El amor, Juan 13:35, la obediencia en Mateo 26:26, un siervo de Dios o un seguidor del Señor, un verdadero discípulo, da fruto, la obligación de llevar la cruz, la fidelidad, el trabajo en equipo, la rendición de cuentas, el descanso espiritual, la buena administración, la compasión, la responsabilidad de proveer alimento, el asumir responsabilidad a causa también de necesidades, que lo vemos en Marcos 6:37, el conocer el estado de las ovejas, porque el Señor les dice a ellos algo muy interesante cuando ellos lo cuestionan: Señor, no tenemos cómo, va, despídelos para que vayan y coman, y el Señor les dice: denles ustedes de comer. Pero ¿cuántos panes tienen y cuántas personas hay? Les mandó a eso. Hay que ser buenos administradores, hermanos, de lo que el Señor nos entrega. Un verdadero siervo del Señor espera en el Señor, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema que hoy vamos a ver. Entonces, en Marcos, durante muchos días, el Señor estaba haciendo a lo que él vino, o sea, ejerciendo la tarea por la cual fue enviado por el Padre, que era en realidad predicar y sanar, ¿no? Él estaba enseñando el evangelio del reino de Dios. Ese era su tema, y es el tema que nos debe caracterizar a nosotros como iglesia del Señor, ¿no? La predicación del reino de Dios que ha llegado al mundo hoy en estos días, en esta semana próxima, celebraremos el momento en que el Salvador se humanó. La humanidad de Cristo es muy importante, no más que su divinidad, obviamente, pero es muy importante para entender el por qué él se humanó. Y unas cosas, o hay cosas que Jesús nunca separaba y espera que nosotros como siervos tampoco hagamos, que es que Jesús nunca separaba las palabras de las obras. Él era no solamente un oidor, pero un oidor, sino también un hacedor. Y obviamente Cristo sí cumple la norma intermedia de vivir lo que él estaba enseñando, ¿no? De lo que oía al Padre, él enseñaba, pero él lo vivía. También Jesús nunca separa el alma y el cuerpo, eso tiene que ver con su parte emotiva. Nosotros como siervo de Dios estamos llamados a la misericordia y a la compasión. La dureza no cabe en el corazón de los hijos de Dios. Tercer punto, Jesús nunca separaba o jamás separaba la razón verdadera de por qué él enseñaba, que era acercar al hombre, o como dicen, podemos decir, acercar el cielo a la tierra, ¿no? Él nunca separaba lo que estamos viviendo hoy. Por eso él dice también que somos como extranjeros y peregrinos. Más adelante lo enseña. Y no separaba la tierra y el cielo, ¿no? Hablando hacia dónde va. Ahora, miren lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 10 y 11. Quiero que vayamos allá también. Lucas, capítulo 9, versículo 10 y 11. Dice que vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, ¿cierto? Hay rendición de cuentas, hermanos. ¿A quién le rinde cuenta a la iglesia? Al Señor. ¿A quién le rinde cuentas el liderazgo? A la iglesia y al Señor. Todo en una perfecta unidad y armonía. Rendimos cuenta a alguien que está por encima de nosotros. Y en este caso, algunos para condenación rendirán cuentas y otros para salvación rendiremos cuentas. Y los apóstoles vueltos, como dice también en Marcos, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En Lucas dice, le contaron todo lo que habían hecho. En una versión de la Biblia latinoamericana, creo que es la que de Lucas, dice que ellos tenían a Jesús, ellos estaban alrededor de Jesús, ¿no? Contándole lo que ellos habían hecho cuando fueron a qué las cosas maravillosas que hicieron, ¿verdad? Unos discípulos que unos días antes se asustaron tanto que pensaron morir en la tormenta en el mar, huyeron prácticamente despavoridos cuando el endemoniado estaba por ahí. Se asustaron, solamente unos escogidos vieron la resurrección de la hija de Jairo y así sucesivamente ellos vieron maravillas que surgían del Señor y cada vez más ellos estaban confirmando quién era Cristo. Sin embargo, aquí en Marcos capítulo 6 se ve un aspecto que a ellos les faltaba aún vivir. Una cosa es hacerlo porque es trabajo, digámoslo así. Pero otra cosa es vivirlo porque lo debemos sentir, que es el tema de la compasión. Desafortunadamente, hermanos, tristemente, muchos de nosotros comenzamos siguiendo a Jesús por las razones incorrectas, ¿no? Entonces, algunos prefieren seguirle de lejos, ¿no? Tal vez algunos en la congregación prefieran ser creyentes de lejos para evitar compromisos y el involucramiento, porque eso significa una responsabilidad.
Yo quiero decirle a los hermanos que se están viviendo la vida cristiana aquí en la congregación local, de lejos, que el Señor también los llamará a cuentas, porque usted ya no puede excusar su responsabilidad en la iglesia local siendo parte de un cuerpo, siendo parte en verdad de una iglesia viva que debe crecer. Por eso estamos hablando los sábados, enseñando el aspecto de los dones. Y también enseñaremos cómo aplicar los dones. Vamos a hacer una encuesta que nos va a permitir entender en qué parte del cuerpo el Señor me quiere redirigir para que sirva de una manera efectiva. Pero le digo a todos los hermanos que están aquí presentes, más los que están en Zoom, no es el momento y Dios no se agrada de que usted viva una vida cristiana de lejos. Porque entre más la viva de lejos, ausente de la parte corporativa de la iglesia, usted sí o sí, tarde que temprano va a terminar negando. Como Pedro. Pero obviamente el que dijo que iría al Señor, que moriría con él, cuando él es llevado preso, pero le niega, cuando le confrontan con su discipulado con el Señor. Pero ¿dónde estaba Pedro? Pero estaba lejos del Señor. Entonces, al ser confrontados, amados hermanos, con las verdaderas intenciones de los corazones, mire lo que pasa en Juan 6:66. Eso es lo que ha pasado. Ayer tuve una conversación con un hermano larga, como casi hora y tantos hablando por teléfono, que hablamos de aspectos de la iglesia, y él me preguntaba de hermanos que no han vuelto a la comunión. Y yo le decía, bueno, hay razones de pecado por lo que no han vuelto, hay razones de problemas por los que no han vuelto. Bueno, él me confrontaba que decía, bueno, ¿y por qué no han ido a estar pendientes de esos problemas? Porque realmente algunos de ustedes, yo no digo todo, porque eso hay que ser justos, han cerrado sus puertas a la oportunidad o la ocasión que podemos tener nosotros de cuidar a la grey de Dios, conociendo sus situaciones. Simplemente han cerrado las puertas. Es mi vida, son mis problemas, yo los asumo, no necesito de la comunión, no necesito en cierta manera de usted. Pero algunos, en verdad, dice Juan 6:66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Porque también, mis amados hermanos, la iglesia filtra. La iglesia es como un filtro donde algunos que van a permanecer en verdad, eso se llama la perseverancia del creyente. Primera de Juan capítulo 2 lo menciona, salieron de nosotros, pero ¿por qué? Porque no eran de nosotros. No vamos a decir que no los amamos, no salieron por odio, no salieron por rechazo, porque nosotros encontraron rechazo por odio, digámoslo así, sino por causa de pecado. O simplemente, como dice la Escritura, porque no están llamados a la comunión. Eso es una verdad que está en la palabra de Dios, aunque sea difícil y muy duro aceptarlo. También, hermanos, muchos siguen a Jesús por lo novedoso, por los milagros. Por eso hoy día Satanás ha redimensionado el aspecto de iglesia, porque ha redimensionado el enfoque que se debe alimentar la parte emotiva antes que la parte espiritual. Eso fue lo que pasó en Juan capítulo 6. Las multitudes siguieron a Jesús, dice él, ustedes me siguen porque les di de comer. Y eso era lo que le hacía la multitud, ¿no? Porque dice en Juan 6:1-2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Yo creo que emotivamente muchos de ustedes, digo un ejemplo, se pueden sentir mucho más agradados, digámoslo así, o espirituales, si usemos el término, en una iglesia donde usted vea cosas visibles, maravillosas y grandes. Pero ¿cuál es el origen de esas cosas visibles, maravillosas y grandes? Cuando hablamos de cuestiones milagrosas o cuestiones que pueden ser sobrenaturales, hay que tener mucho cuidado porque ese aspecto de la suficiencia de Cristo que vamos a hablar hoy, si alcanza el tema, tiene que ver con de dónde sale esta enseñanza que está en Colosenses capítulo 2. Y tiene que ver con el misticismo, la filosofía, el legalismo o también misticismo, la filosofía, el legalismo y el ascetismo. Esos son los 4 términos que habla en Colosenses capítulo 2, donde empieza a verse el tema de la suficiencia de Cristo. Pero ¿dónde enseñó Cristo que Él es suficiente? Quiere decir que Él es lo único que tenemos, no tenemos nada más, hermano. Y esta semana lo he vivido de esa forma. Bueno, llevo esto estudiando más de 2 semanas largas, pero cuando el Señor me reveló, y lo digo de verdad, me reveló porque yo no entendía, yo no sé por qué el Señor está hablando en Juan 6 de coman mi carne y beban mi sangre. Yo estoy aquí, yo soy el pan de vida. ¿Qué quería él decir con eso? Y relacionando la enseñanza de Juan con el milagro de la alimentación de los 5,000, el Señor, digo, me reveló, porque me abrió el entendimiento y me dijo, aquí está la respuesta, Carlos. Y lo estoy viendo así. Y esta semana
Les cuento que tuve la maravillosa oportunidad de vivirlo de esa manera y me sentí tan protegido, hermanos. No sé si ustedes me puedan entender, pero no quiero hablar en testimonios personales. Hice algo, pues obviamente confiando en lo que el Señor me enseñó ya a través del estudio que quiero compartir con ustedes, y el Señor trajo una paz que verdaderamente yo doy testimonio que bueno, me trajo una tranquilidad a pesar de las circunstancias de que Él iba a solucionar los problemas. Bueno, después en otro momento hablaré de eso si llega, porque no estoy hablando de Carlos, sino hablando del Jesús. Bueno, entonces primero, algunos siguen al Señor de lejos, no es bueno. Algunos siguen a Jesús por intereses, o sea, por lo novedoso. Tengan cuidado, pueden ser engañados. Algunos seguían a Jesús por intereses no espirituales, porque también habían personas que lo buscaban. Algunos de sus discípulos, los que fueron ya transformados, entre ellos había un grupo de hermanos que eran los revolucionarios, los de izquierda del grupo de los discípulos. Eran de la secta de los celotes. Los celotes era un grupo, digamos, paramilitar, llamémoslo así, que buscaba luchar contra Roma, ¿no? La liberación contra los romanos. Ellos, los celotes, cuando organizaban azonadas o ataques, eran bárbaros. Ellos no perdonaban a nadie. Y entre los discípulos de Jesús habían dos, llamados los celotes. Creo que eran Juan. Yo más adelante se me envían ahora quiénes son. Pero ellos eran identificados como los celotes, los más radicales, personas a los cuales el Señor transformó. Y esos celotes estaban aquí en medio de los 12. Y ellos estaban siguiendo al Señor de la manera incorrecta, porque en Juan 6:15 el Señor dice, entendiendo Jesús, bueno, entendiendo es para darnos la enseñanza, pero ya sabía que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, porque Jesús no vino a proclamar un reino material, eso vendrá después. Él vino a declarar y a mostrar un reino espiritual. Algunos de los que le seguían lo querían hacer rey, como el Mesías, como el rey esperado que destruiría Roma. Yo creo que por eso entraron esos celotes a los discípulos, tratando de entender la enseñanza de este maestro, de este rabí, porque eso es muy importante usted cómo está considerando al Señor ahora, ¿no? Algunos lo llaman rabí, otros lo llaman Señor. ¿Cuál es el Jesús ahora para ustedes, mis amados hermanos? ¿Quién es Jesús? Porque la palabra rabí en el hebreo significa mi maestro, el que me enseña. La palabra es correcta, pero no es lo que el Señor está buscando que nosotros dirijamos nuestra consagración a Él. Él debe ser mi Señor, no solamente el que me enseña y nada más, sino mi Señor. En el Islam consideran a Jesús como uno de los profetas santos de la humanidad. Pero Jesús no es un profeta solamente, Jesús no es solamente un maestro, Jesús no es solamente un motivador personal, Jesús es Dios mismo encarnado y es el Señor al cual nosotros debemos entregar. Y el cuarto punto, otros siguieron a Jesús para recibir beneficios, pero sin comprometerse, ¿no? Unos que lo seguían de lejos, no se quieren comprometer, cuidado hermanos, otros que seguían a Jesús por lo novedoso, milagroso, aquí no va a encontrar eso, otros que seguían a Jesús por intereses poco espirituales, más de interés personal en ese aspecto político, aquí tampoco, pero hay unos, dicen, a aquellos que le seguían para recibir beneficios, pero sin compromiso. Mire, hermano, eso se identifica más como somos algunos de aquí en la congregación. Muchos de nosotros, porque me incluyen en algún momento de mi pasada vida, quiero aclararlo, ¿no? Mis conceptos en cuanto a mi temor a Dios, en eso ha cambiado. Pero algunos han llegado a la comunión para buscar recibir algo y después ausentarse, simplemente recibir el beneficio del Señor y ya no más. Porque dice en Juan 6, 26, 27, síganme ahí en la palabra, respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis. Bueno, aquí estamos los que buscamos al Señor. Pero ¿cuál es la intención? Dice el Señor, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, Él les dice o les da un imperativo, una orden, y les dice, trabajen, o más bien, como orden, trabajar, no por la comida que perece. Eso significa que el Señor me está diciendo, busque ¿qué? El reino de Dios, no trabaje por la comida que no va a permanecer, dice aquí, trabaje por la comida que, ¿qué? Dice, a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Entonces, hermanos, el propósito del Señor Jesús con el milagro de la alimentación de los 5,000 está enfocado en sus discípulos, porque Él quiere enseñarle a sus discípulos algo. Ellos venían confiando en lo que hicieron en su nombre, pero fíjense la reacción de ellos en Marcos capítulo 6. Era una reacción de verdad muy egoísta, hermano. Yo lo he visto en mi propia vida y en la vida de algunos de ustedes en algunos momentos de nuestra vida de iglesia, valga la redundancia la palabra vida. Es el aspecto poco misericordioso y a veces interesado en la cual nosotros vivimos como creyentes aquí en la asamblea local. Y esos discípulos, ¿cómo llegaron de su correría? ¿Se acuerdan? Ellos llegaron cansados, agotados. El Señor les dice, vámonos para el otro lado, los invito, vamos y descansen un poco. Y cruzan el mar, se van en la barca, las multitudes los alcanzan por tierra 10 kilómetros y les ganaron. Por mar son 5 kilómetros. Pero cuando el Señor llega, ya estaba la multitud ahí. Y ellos lo reconocen y dicen que era tanto que no tenían ni un tiempo para comer, dice en el verso 31. ¿Cómo estaban los discípulos en el momento de la alimentación de los 5,000? ¿Cuál es el aspecto de ellos físico? Hambriados, ¿cierto? Cansados. Y se estaban atendiendo, tratando de qué? De organizar aproximadamente 10,000 personas. Eso, a veces nos enredamos nosotros organizándonos 20 o 30. ¿Cómo serían ellos organizando 5,000 hasta 10,000 personas? Sin embargo, muestran un aspecto muy egoísta, porque ellos dicen, cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y al día de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso me pareció muy egoísta, pero ¿por qué? Porque hermanos, ellos estaban pensando en ellos mismos, ¿no? Señor, ellos tienen hambre, despídelos, pero nosotros también queremos comer, también queremos descansar. Miren lo que el Señor les dice, denle ustedes de comer. Y eso confronta mucho, mis amados hermanos, porque aquí el entrenamiento del Señor va a continuar. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros advertirnos de la preparación. Constantemente, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar entrenándonos en el aspecto del servicio. Para eso son los dones. Entonces, primero el Señor les enseña la necesidad del descanso físico espiritual. Eso está en los versos 30, 31 y 32 más o menos, ¿cierto? Luego quiere llevarlos a que tengan un corazón compasivo. Esto está en el verso 34, 35. Porque ellos vieron la multitud y ¿qué tuvieron? ¿Qué deberían haber tenido? Igual que el Señor, compasión y misericordia. Sin embargo, se endurecieron. Señor Jesús, estamos cansados. Ellos tienen hambre, nosotros tenemos hambre. Despídalos, Señor, para que nosotros podamos ir también a comer y a descansar. Pero esa no fue la intención del Señor. El Señor los confronta con una necesidad que necesitaba, valga la redundancia, que exigía que fuese cubierta. Denle ustedes de comer. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor trasladémonos a ese momento, en esa situación, y nosotros como discípulos ahí el rey y el Señor le dice a la asamblea en Santa María, denle ustedes de comer a estos 5,000 o 10,000? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción, hermano? Seguramente la misma que ellos dijeron. Ellos sabían cuánto dinero tenían, más o menos 200 denarios. Y ellos dicen, Señor, vamos a darlo todo, pero esto todo no va a alcanzar para alimentarlo. Ahí donde Cristo empieza a enseñarles, y aquí viene el tema principal del por qué él alimenta a los 5,000. Él comienza a filtrar intenciones, ¿verdad? Empieza a filtrar enfoques y empieza a filtrar el llamado. Por eso en Juan 6:66 dice que cuando él enseñó en Juan 6 lo que significaba haber alimentado los 5,000, dice que dice la escritura, que dice que muchos de sus discípulos, no digamos de los 12 discípulos, sus seguidores, se volvieron atrás y ya no andaban. Mire, hermanos, eso mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús, hermano? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted esta noche aquí en la comunión o como parte de un cuerpo local o el domingo? ¿Por qué nos reunimos nosotros? Bueno, la escritura es muy clara también para enseñarnos esta gran verdad. Porque el Señor va a enseñar a sus verdaderos discípulos, porque después de Juan 6:66 solo quedaron unos muy poquitos. Y él se voltea y cuando ve que muchos empiezan, dice como aburrido, no, pero no, tanto tiempo y miren lo que termina. Y el Señor se voltea y les dice a sus discípulos, y ustedes, le dicen el verso 67, dice entonces Jesús a los 12, Juan 6:67,
Y nos dice también a nosotros, hermanos, ¿acaso queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta, amado? ¿La misma que dio Pedro? ¿O simplemente nos paramos de la silla y nos vamos? Aquí no es mi lugar. Ellos dijeron, y fue Simón Pedro, ¿a quién iremos? Pero estaba entendiendo algo del tema que Jesús quiere enseñar ahora. Su suficiencia, ¿no? Él es suficiente, ¿por qué, hermano? Porque es lo único que tenemos. Es lo único que en verdad podemos aferrarnos para encontrar la satisfacción, la respuesta y la provisión. ¿Por qué seguimos a Jesús? Y lo que vamos a ver ahora en estos minutos es por qué seguimos a Jesús y cómo no volvernos atrás. Voy a darles algunas como características de qué debemos hacer para no volvernos atrás. Entonces, porque Cristo empieza a enseñar sobre el pan de vida. Bien, ya había hablado en Juan 6:25. Vamos a Juan 6:25. Porque aquí comienza el primer punto, digámoslo así, vamos a ponerlo en puntos, pero es aleatorio, de cómo vamos a permanecer en él. Mire, hermanos, ustedes y nosotros vamos a permanecer en él, perdón, si definimos nuestra verdadera relación con él. Por eso ya lo hablé al principio. ¿Quién es Cristo? ¿El rabí, el maestro simplemente, o es el Señor? ¿O es el Salvador, el rabí y el Señor? No puede estar separado. Los dos últimos no pueden estar separados. Si Cristo es vuestro Salvador, amados hermanos, debe y tiene que ser el Señor. Y yo digo y recalco siempre, lo voy a decir de manera personal, pero los puedo llevar a la escritura cuando quieran. Me atrevo a dar la idea, el concepto y mi opinión personal de que aquel que no tiene a Jesús como Señor es muy difícil que lo tenga como Salvador. Entonces las dos palabras están ligadas. Porque dice en Juan 6:25 que la multitud hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y es importante que quienes seguimos a Jesús y decimos ser sus siervos, mantengamos una relación cercana, segura e íntima con Él. Amados hermanos, ¿cómo es esa relación con el Señor de verdad? O es la oración de los 3 minutos, 5 minutos, ¿no? ¿Cómo es esa relación con Él? Hay dos maneras de seguir al Señor, como el líder espiritual, que es lo que hacen muchos en la nueva era y en estas generaciones nuevas, que es la novedad del cristianismo, como en el caso de Judas. ¿Cómo llamaba Judas al Señor? ¿Qué haces aquí? Le dijo en Getsemaní. Le dice maestro. Judas lo llama maestro, nunca lo llama Señor. En cambio, Pedro sí lo llama Nicodemo y hasta cierto punto sus discípulos lo llamaron Señor, porque eso ya indica una relación cercana e íntima con él. Entonces, quienes llaman a Jesús Rabí, en cierta manera, representa a aquellos que aún confían en la ley, que aún confían en sus propios esfuerzos, hermano. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 22. ¿Ya? Cuando lo consigan, Mateo 26, 22, nos devolvemos a Juan 6, 25. ¿Por qué les digo eso? Porque se me están distrayendo. Entonces, con eso vamos a la escritura. Dice, quienes hemos crecido en conocerle y seguirlo, lo vamos a estar considerando como Señor en el caso de los verdaderos discípulos. Porque en Mateo capítulo 26, versículo 22, los discípulos usan el término curios, ¿no? Curios. Mateo 26, 22, cuando le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y ellos tristes le dicen, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor, el que te va a entregar? Se empezaban preguntando ellos. ¿Qué hace el Señor? ¿Se acuerdan qué hizo en Juan, en Mateo 22? El que le dé de comer, ese será. Y ellos no lo entendieron. Y el Señor le dio el pedazo de pan a quien estaba atrás de él. ¿Quién era el que estaba atrás de él? Judas. Porque ellos se sentaban en círculo alrededor de la mesa, no eran las bancas cómodas que ahora tenemos, por lo general recostados en los regazos, así en una intimidad muy cercana. Y el Señor dice, al que le dé de comer el pan, ese será, y ellos no lo entendieron y se lo dio a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y él más adelante, en el huerto, cuando le entregó a los romanos, le dijo, Rabí, no le dijo, Señor. Hermano, porque la obediencia, escuchen bien, está ligada al conocimiento del señorío de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Hermanos, les recuerdo, no puede separar salvación de señorío. Si soy un cristiano salvo sin Cristo como Señor, por favor analice su fe que puede estar en peligro. Si somos salvos con el señorío, perfeccionémoslo y mejorémoslo, porque esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es entonces nuestra verdadera relación con él? Primero, para definir si somos verdaderamente seguimos a Jesús de la manera correcta. Segundo, otra manera es cuáles son nuestros propósitos. No solamente tenemos una relación cercana con él, sino cuáles son nuestros verdaderos propósitos. En Juan 6:26 les dije, ustedes me siguieron porque les di lo que ustedes querían, pero ustedes no quieren lo espiritual, ustedes quieren lo material, ¿no? No porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se llenaron. Muchas veces, hermanos, solo queremos satisfacer nuestro aspecto material humano, que es, digamos que es aceptable, es bueno, porque debemos comer, vestirnos bien, tener situaciones de salud bien, pero hermano, eso no es lo indispensable en la vida de los creyentes. El hombre por naturaleza siempre va a buscar satisfacción en lo material, ¿cierto? En lo espiritual, perdón, en lo personal y en lo material antes que en lo espiritual. Somos guiados, hermanos, por nuestros sentidos a amar y desear lo que nos ofrece la satisfacción de esos sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, el domingo yo quise comer algo diferente y fuimos a comer algo delicioso con mi esposa. Di satisfacción a mis sentidos, pero eso no llena mi parte espiritual, ¿no? Porque hermanos, quiero informarles para que no olviden que nosotros somos humanos, carnales, con inclinación al pecado, y siempre, escuchen esto, si estamos lejos de Cristo, entre más lejos estemos, hermanos, nos alejaremos también, entre menos cercanos estemos de Cristo, nos alejaremos más y más de los propósitos divinos. Es una verdad que está en la Escritura. Entonces, para enfocarnos en el tema, que no, ya sé que no vamos a ver hoy, pero voy calmado porque el Señor para mí es un tema importante, hermanos, que tiene que ver con Mateo 6:33, que tiene que ver con la alimentación de los 5,000, que tiene que ver con la respuesta que el Señor les va a entregar a ustedes esta noche cuando oremos. Si la voluntad de Dios está en sintonía con sus propósitos, recibiremos lo que pidamos en su nombre, que tiene que ver con la suficiencia de Cristo. ¿Qué dice en Mateo 6:33 cuando habla de la suficiencia de Cristo? Él no da un quizás, él no dice un tal vez. Hermanos, si es un mandamiento es porque vamos a recibir un beneficio. No, él no lo dice simplemente para imponernos una tarea pesada o cargada, sino porque él quiere en últimas, hermanos, traer bendición. Busca primeramente el reino de Dios su justicia. Miren la alimentación de los 5,000, ¿qué pasó? Los discípulos que estaban buscando su alimentación personal. Las multitudes que estaban buscando conocer de Cristo. Bueno, no todos, obviamente, pero la gran mayoría dejaron todo, salieron de sus pueblos, siguieron a Jesús y ellos estaban buscando el reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? El Señor dijo, bueno, van a comer conmigo. Y él proveyó lo indispensable, ¿no? Las añadiduras, les alimentó. Nadie se fue a casa con el estómago vacío. Y fíjense lo que dice en Marcos capítulo 6, ¿no? Y recogieron todos y se saciaron, vamos a estar combinando, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de pan, porque dice, y de lo que sobró de los peces. Los peces en el mar de Galilea son de 3 clases. Hay uno que mide 45 centímetros, aproximadamente esos peces pesan 2 o 3 kilos. Digamos que el niño llevaba 2 peces de 45 centímetros, me pareció que eran muy grandes para un niño, ¿no? En Juan dice que llevaba pececillos. Entonces ya me dio la idea qué clase de pez, porque en el mar de Galilea se pescan unos pececillos como arenques o sardinas, y estos pececillos son como la palma de nuestra mano. Entonces el niño, el chico, llevaba en realidad lo de su alimentación personal, 2 pececitos corticos así, como para un bocado corto y pan. Y eso fue lo que él le entregó a los discípulos, 2 pequeños peces. Pero fíjense lo que el Señor hizo. Reabundó de tal manera que dice que recogieron 12 cestas de lo que sobró de los peces. Vamos a ver aquí quién me tiene abierto, por favor. Ya hay quien. Por favor, estén pendientes del micrófono. Muchas gracias. No se preocupen. Muy bien, hermanos. Y fíjense lo que dice en el verso 42 de los que buscan el reino de Dios. Mire, hermanos, si nosotros vamos a buscar el reino de Dios, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el resultado? Perdón. Saciarnos. El Señor no nos va a entregar como, mire lo justo y no más. No, el Señor dice
de tal manera que se saciaron. Fíjense que tal vez el que comió 2 pedazos de pescado y pan, eran asaditos, friticos, seguramente quiso más. ¿Y qué hicieron los discípulos? No, ya para usted fue su porción. No, hermanos, aquí coma, porque de tal manera abundó, ¿verdad? Lo demás vendrá como resultado. Pero hermano, desafortunadamente, amados, muchos quieren simplemente las añadiduras y se olvidan que deben buscar eso lo principal, hermano. Y yo lo estoy aprendiendo de una manera muy personal. Esta semana tuve que invertir al carro un platal. Ahorita todo está caro, de verdad, todo. Y para mí es una angustia, digámoslo así. Una angustia meterle repuestos al carro caros porque igual no hay fondos. Pero ¿saben lo que hice? Confiando en lo que aquí dice la escritura. Obviamente, le dije al Señor lo siguiente: Señor, tengo 2 panes, que tengo 5 panes y 2 peces. Esto es lo que tengo para los repuestos. No tengo más. Después le cuento qué sucedió porque el Señor fue maravilloso. Sigamos para no perder la idea. El Señor es fiel cuando actuamos bajo sus principios. Tercer punto, no solamente nuestra relación con Él, ojo, no solamente nuestros propósitos con Él importantes, sino seguir a Jesús, amado, significa trabajar. Estar en la iglesia del Señor no es el ocio, no es el calentado. A algunos de ustedes tal vez no les gusta el término, pero es el que más se puede acercar a que usted no está llamado aquí a ser un elemento decorativo en la vida de iglesia. Nadie, absolutamente nadie, de los que están aquí en esta noche reunidos, ni los que están en esta iglesia local, que es como el ejemplo de lo que es ser otras muchas asambleas. Obviamente no somos los únicos que estamos creciendo en conocer al Señor y en el servicio. Entonces, nadie acá, de los que acá se reúnen, de los que yo tengo a mi derecha en ese tablero, es un 0 a la izquierda o es esto, simplemente está llenando un espacio en el universo de la congregación. No, usted tiene un propósito y para eso tiene que trabajar. Miren lo que dice Juan 6:27. El Señor le dice a los discípulos y a ellos: trabajen. Pero miren, no trabajen por la comida que se acaba, porque eso es, en verdad, ¿de qué le sirve a usted irse con el estómago lleno, con la chequera completa, con la cuenta de banco al tope, pero irse al infierno? ¿De qué le sirve a usted irse? Así me pasa a veces, yo trabajo y cuando cuento no veo la plata y ¿dónde está todo lo que me moví, Señor? Pero lo que sí me estaba enseñando es el Señor es a ser agradecido, porque por lo menos traigo el pan a la mesa. Y yo sé que el último día que muera traeré el pan a la mesa, pero cuando muera, en verdad muera, mi cuerpo, mi alma se separa de mi cuerpo, voy a recibir mi verdadera inversión que está en los cielos. Porque yo, en verdad, Carlos, estoy trabajando no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, yo busco mi fuente en Cristo. Eso es suficiencia, o eso significa la suficiencia de Cristo, que es el tema principal de Marcos 6 y de Juan 6 cuando habla de la alimentación del discípulo. Esta comida que no muere tiene un origen. No es la iglesia, no es la espiritualidad, no es la filosofía, no es el ascetismo, como es el negarse de cosas, no es el legalismo, como haga, no haga, haga esto, haga. No es la parte filosófica como en Colosenses, sino es Cristo Jesús. Tiene un origen en Cristo. Por eso él dice en Juan 6:27, la cual el Hijo del Hombre, que dice en Juan 6:27, os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. No señaló a la iglesia, no señaló al profeta humano, no señaló al pastor, no señaló al anciano, señaló a Cristo Jesús. Tiene un resultado. Miren lo que dice Romanos 14:17. Yo creo que aquí por tiempo iríamos a parar, pero yo les voy a mandar por el interno las notas para que ustedes lean, me puedan ayudar entendiendo en el Señor este tema tan importante de la suficiencia de Cristo. Seguir a Jesús significa trabajar, pero eso tiene un efecto, tiene un resultado, hay que ver. O sea, si usted trabaja, los que trabajan por sueldo, ¿qué trabajan? ¿Qué buscan? Que al final del mes, ¿cierto? Usted recibe su sueldo, ¿sí? Los que trabajan horas extras también, ustedes saben que lo que al final de mes, aparte de su sueldo, usted recibe sus horas extras. Los que trabajamos del día, ¿qué esperamos? Lo mismo, que al final del día veamos un beneficio, no nos vayamos con los brazos cruzados. Pero eso solo se logra, hermanos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablando de lo material, pero lo espiritual tiene un resultado. Dice Romanos 14:17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Tres características cuando en verdad entendemos que Cristo es suficiente. Vamos a tener justicia, paz y gozo. Cuando entendamos en nuestra mente que Cristo es todo lo que tenemos, hermanos, vamos a tener justicia, paz y gozo en el Espíritu. Trabajar por la comida que no perece implica buscar una relación espiritual con Dios a través de Jesucristo. Y en lugar de centrarse únicamente en preocupaciones terrenales. Entonces, ¿por qué dice, bueno, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia? ¿Qué significa justicia? Primeramente, la orden del Señor es trabajo. Hermanos, hay que esforzarse. Es un esfuerzo venir a la comunión, ¿verdad? Sobre todo a los que viven lejos o los que algunos por enfermedad no pudieron venir hoy, se excusaron y debemos orar por ellos. Pero otros que pueden venir fácilmente no lo hacen. Dios les juzgará, mis amados hermanos. Yo no me meto más ahí, pero que ustedes tienen una responsabilidad delante del Señor, porque eso es lo que dice la Escritura. Entonces, es un imperativo, debemos trabajar. ¿Pero por qué? Por la justicia. ¿Qué significa la justicia? Tiene relación con Dios. La palabra justicia significa rectitud, ¿verdad? Rectitud. Significa reflejar en nosotros ese aspecto del carácter de Dios. ¿Qué significa ser justo? No la palabra sin pecado, no tiene nada que ver con justificación. ¿Qué significaría ser justo? O sea, tener rectitud en nuestra vida, que es un efecto de estar cerca del Señor. ¿Qué significaría, por ejemplo, si preguntar, ¿cómo seríamos en nuestro trato con nuestros hermanos? Justos y correctos. ¿Cómo sería nuestro trato ante nuestros semejantes? Justos y correctos. ¿Cómo seríamos en nuestro trato personal, nuestro testimonio? Justos y correctos. Que la gente pueda ver que nosotros hay algo tan diferente, que ellos tengan hambre, hermano, de buscar lo que nosotros tenemos. Yo he visto esa experiencia, lo digo muy humildemente, en la fila donde hago mis colectivos. Y algunos clientes me dicen, ahorita estoy con unas profesoras que, bueno, que me están llamando para un servicio, pero me han dicho, es que don Carlos es más respetuoso, bueno, porque hubo una situación con otro taxista por ahí que las preocupó. Entonces, es que don Carlos es muy respetuoso y muy colaborador. Eso para mí fue un halago muy bueno de parte del Señor. Bueno, eso significa que estoy haciendo las cosas correctas. Tiene que ver con lo que mostramos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Justicia, lo correcto, ni para aquí ni para allá, sin acepción de personas. Perdona al que necesita ser perdonado, honra al que necesita ser honrado y juicio, en realidad llamémoslo así, al que necesita el juicio, ¿cierto? Porque la Escritura nos da. Segunda palabra, paz. Recuerden que hay dos clases de paz, ¿no? La paz con Dios, la del mundo no vale, ya por ahí, el mundo sí, pero esa paz del mundo no sirve. Pero en la vida nuestra tenemos dos clases de paz. La paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios se obtuvo ¿en dónde? En Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Paz con Dios. ¿Hay alguno de ustedes que no tenga paz con Dios? Busque salvación, porque eso significa que usted no es salvo. Si usted no tiene la paz con Dios, es que no es salvo. Tenemos que aprender que en Cristo se usan tres términos o tres proposiciones. Con Cristo, en Cristo y por Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante en la suficiente. Con Cristo, en Cristo y por Cristo. Tres cosas son diferentes. Con Dios es lo mismo. Entonces, cuando tengamos la paz con Dios, el resultado de la paz con Dios, Filipenses 4 dice, por nada estéis. ¿Qué significa afanosos? Yo soy suficiente. Descansen en mí. Trabajen por el reino de Dios y lo demás yo me encargo. Eso me lo enseñó el Señor, ¿verdad? Me lo reafirmó esta semana. Cuando le dije, Señor, me miré los bolsillos y vi la factura, dije, Señor, solo tengo 2 panes, ¿qué? 5 panes y 2 peces. No tengo más. ¿Qué hago ahora? Y el Señor juró. Ese es mi Dios ahora. Segundo, la paz, que tiene que ver con nuestros prójimos, la concordia entre nuestros hermanos. Colosenses 3, 14, 15. Voy a terminar la última palabra para poder parar acá, pero quiero completar la idea. Colosenses 3, 14, 15. Sobre todas estas cosas, o sea, por encima de todo esto, ¿qué dice el Señor? Vístanse de amor. ¿Qué significa vestirse de amor, hermano? Mi esposa en este año, todos los años lo hace. Eso hace no dicho, hace una revisión completa y empieza a sacar lo que no sirve. Ya me está por ahí gustando unas ropitas que le dije todavía no. Pero hermanos, eso significa que yo debo despojarme de qué? De lo que no sirve.
¿cierto? Cuando dice sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿qué significa? Para poderme vestir de amor, yo tengo que primero desvestirme de otras cosas, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cuáles serían esas cosas? Todo aquello que me impida amar, todo aquello que vaya a impedir ser un hijo de Dios en verdad en la comunión, todo aquello que me impida perdonar o vivir una vida de cristianos o de creyente, como un creyente genuino, como enseña Santiago, ¿no? Como un creyente verdadero. Cuando yo lo haga, ahí sí puedo vestirme de amor, porque el resto, si yo pongo amor sobre mi odio, es mal olor. Sí, como la mosca, ¿no? La mosca daña el perfume del perfumista, dice en Cantares, ¿no? En Eclesiastés, creo 12. Entonces, si usted se pone mugre y revuelta sobre algo limpio, atrae las moscas. Y yo me pregunto cuántas veces yo he atraído moscas porque yo he andado en mi vida con el manto de la religiosidad y el legalismo y por dentro sucio y manchado. Dios ya me ha perdonado. Yo trato ahora de no vivir así. Pero eso me lleva a preguntar cuántos de ustedes pueden ahora, en este momento, estar viviendo así. Pero Dios nos da la oportunidad de sáquense, quítense ese manto de falso amor, quítense esas vestiduras de odio, rechazo y lo que viene, porque no es del amor. Ahora sí, vistan el amor, dicen que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa vínculo? ¿Qué significa vínculo? Es la palabra que significa como unión, ¿no? En Internet, cuando usted va a una página, le dan un vínculo. Ese vínculo quiere decir que si usted pica ahí, lo lleva al otro tema donde están hablando en otra parte del mundo de la cibernética en Internet, que lo va a llevar al mismo tema. Pero todo está relacionado. Un vínculo lleva a otro vínculo, un vínculo lleva a otro vínculo y así usted completa la historia. Así es como cuando yo estudio la Biblia. Yo entro a páginas cristianas, yo leo, estudio, escucho a los maestros y saco mis notas y ellos me dan vínculos, pero vínculos a la escritura y yo voy a un vínculo y ese vínculo me lleva a otro y otro hasta que completo la idea. Así fue como el Señor me enseñó y lo digo por experiencia estas 2 últimas semanas atrás. ¿Cuál es para mí el significado? Yo lo creo de manera muy personal, porque dije, Señor, ¿usted qué quiso decir eso de Juan? No lo entiendo, yo no lo comprendo. Bueno, sí, ahí están los términos, ¿no? Lo que dice Juan capítulo 6, ¿no? Y todo lo que el Señor enseñó, pero ¿qué significa en realidad? Y fíjense que lo que el Señor quiere llevarnos es a mostrarnos que Él es suficiente en lo espiritual, como fue también suficiente en lo material, como fue suficiente en el descanso para sus discípulos. Él es suficiente, esa es la enseñanza de Juan 6, ¿no? Cuando tenemos la paz con Dios, vamos a buscar la paz de Dios. Y dice Colosenses, terminando, sobre estas cosas vístanse el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es mi vínculo en la iglesia, hermanos? ¿Cuál sería mi vínculo perfecto en la iglesia? El más inmediato, en el amor. ¿Cuál sería mi vínculo más inmediato? Recuerde que un vínculo lleva a otro vínculo. ¿Cuál sería mi vínculo inmediato en la iglesia de Dios? Cristo. Cristo es el vínculo superior, pero estamos hablando del vínculo en la comunión. ¿Cuál es mi vínculo inmediato? Ya les estaba dando Su más clases. esposa. Inmediato, mi esposa. Ella es mi vínculo inmediato y a través del vínculo que yo tengo con ella alcanzamos a otro vínculo. ¿Cuál es mi próximo vínculo? Bueno, puede ser un amigo cercano, puede ser una, pero siempre va a haber una relación, una cadena, hermano. De pronto hasta sea Miguel, Miguel está con Jenny, Jenny está con la niña, Dani está con la tía y ahí va el vínculo, ¿no? Y ese vínculo brinca la maestra que trabaja con Sofía allá en la escuela de instrucción bíblica y hay un vínculo emocional, espiritual y de amor. Y ese vínculo de Sofía con su mami, la liga, el vínculo de Elena como su hermana y nos vincula también al amor y a la amistad que tenemos con los que están, entre comillas, digamos así, sin familia, ¿no? O que no tienen conocidos en la comunión. De igual manera, ese es el vínculo perfecto. Dice, y la paz de Dios, ese es el resultado de vivir en vínculos, en unión. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más dice? Seamos agradecidos. No es una característica, hermanos, de lo que significa trabajar por la justicia, por la paz y por último, que es el resultado, el gozo del Espíritu. No es la felicidad, ¿no? El mundo, sí me dijeron, trae una felicidad. No, el mundo nunca trae gozo, trae felicidad. Y esa felicidad es pasajera. Ahorita en las festividades de fin de año, celebramos el día en que el Señor llegó a este mundo, va a haber felicidades. Y felicidades que al otro día uno sale a trabajar y encuentra a los borrachos por ahí o los peleados por allí. Y es por eso que vamos a hacer culto temprano para que tengamos tiempo de guardarnos en nuestras casas temprano. Yo igual el lunes salgo a trabajar, sea festivo, ¿no? Espero poder trabajar. Pero la vida sigue, hermano. Pero el verdadero gozo va a estar en la comunión entre nosotros. Gozo en el Espíritu Santo.
¿Qué estamos sintiendo nosotros por la guía del Espíritu Santo? ¿Qué impulso estamos teniendo, hermano? Porque cuando es el impulso, la motivación correcta, el enfoque correcto, va a haber gozo, no va a haber amargura, no va a haber como miradas, no va a haber como rechazo. Todo eso tiene que ver con el gozo del Espíritu Santo, el gozo que viene del Señor, porque eso es parte del fruto del Espíritu, ¿no? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El que acabamos de hablar, amor. ¿Cuál es el resultado? El gozo. Amor, gozo, paz. Tercero es la paz. Todo viene relacionado. Yo no lo puse en ese orden por molestar. Primero amémonos, hermano. Cuando nos amemos de la manera correcta vamos a tener gozo. Cuando tengamos el gozo, viene la paz. Amor, gozo, paz, paciencia, porque eso implica aprender a relacionarnos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, largura, ¿cierto? Bondad, fe, mansedumbre y por último que también todo implica lo que somos humanamente, dominio propio y control. Entonces, tenemos la promesa, perdón, de la provisión asegurada, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Y cuál es el propósito de ese trabajo? Juan 6:28 y termino. Para dejar para el otro. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿por qué trabajamos? Uno es trabajar por algo, uno trabaja por el sueldo, obviamente, trabajamos porque el Señor manda, pero dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos en realidad le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para trabajar? Entonces, respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese es el trabajo, hermanos, que nos corresponde. No es solamente el trabajo espiritual, sino el conocer al Señor. Marcos, Juan, Lucas y Mateo están enfocados en un aspecto diferente de la persona de Cristo. Yo estoy conociendo cada vez más a mi Señor como el siervo entregado, misericordioso, compasivo, que yo debo también ser. Y por eso Cristo nos va a llevar a entender en Juan capítulo 6 que Él es suficiente. Hermanos, no tenemos a nadie más, ni siquiera la iglesia. El día que la iglesia se acabe, tenemos a Cristo. El día que este mundo nos persiga, tendremos a Cristo. El día que el pan sobre la mesa escasee por alguna circunstancia, tenemos a Cristo. El día que le toque pagar un servicio y vea que no le alcanzó, no pudo, vaya al Señor y diga, Señor, tengo nomás eso, Señor. ¿Usted qué hará, Señor? Y les aseguro, como hizo conmigo, Él multiplicará, hermano, y dará en abundancia hasta saciarme. Eso hizo conmigo esta semana y yo todavía estoy como en choque, dándole gracias al Señor por su gran amor y su cuidado. Y ese gran amor y cuidado no es solamente por esta semana, obviamente. Si yo mantengo el ritmo de lo que he venido aprendiendo y como lo experimenté ya y por eso lo comparto, y el Señor va a ser fiel, va a seguir siendo fiel como lo hacía antes, ¿no? Antes, en esta semana y mañana seguirá siendo fiel con Carlos, con mis obligaciones y con mi responsabilidad. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos.